Estaba yo el otro día preguntándome por qué esta saga se llama El Corredor del Laberinto cuando de 3 películas solo hay un laberinto, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de El Corredor del Laberinto, la cura mortal. La historia se ubica poco después de la segunda parte, solo que en este caso ya pasaron unos meses y los protagonistas están asaltando un tren de Cruel para rescatar a Minho. Aunque bueno, ya me explicará alguien cómo supieron cómo y cuándo iban a trasladar a su amigo, porque se puede ver que Brenda ya tiene el pelo largo, o sea que como mínimo pasaron varios meses desde la otra película. Es decir, que Minho estaba secuestrado desde hace la tira de tiempo y el brazo derecho había perdido casi todos sus recursos. Por no hablar de que tras la derrota digo yo que Cruel intentaría hacer un contraataque, así que eso de que estén asaltando un tren queda bien de cara a la acción, pero argumentalmente si no me das algo de contexto no me lo creo. El caso es que entre una cosa y otra consiguen secuestrar una aeronave de Cruel y llevarse uno de los vagones. Y por alguna razón Newt y compañía estaban esperando justamente en el punto en el que consiguieron separar el vagón. Que ya hay que tener puntería, porque no es que estuviesen medianamente cerca y vinieran para ayudar, es que estaban literalmente en el lugar exacto. O sea que esta gente calculó a la perfección cuánto iban a tardar en asaltar el tren, despachar a los soldados, separar el vagón y ya de paso dónde se iba a detener. En fin, seguramente fue cosa de Thomas que hizo los cálculos perfectos. Ya sabéis que este personaje todo lo puede y todo lo sabe. Pues eso, que Jorge sabe pilotar naves de Cruel y se llevan uno de los vagones. Aunque por desgracia para ellos, Minho no estaba dentro. Pero quien sí estaba es Aris, que es el alma de la fiesta y su participación en la película va a ser tan importante que ni te vas a dar cuenta de que está en ella. De hecho, casi no vuelve a abrir la boca. Pero qué más da, ya salvaron al personaje herramienta de turno, que es lo importante. Parece ser que la Resistencia está preparando un barco para alargarse a una isla lejos del destello, de la quemadura y ya de paso de Cruel. Porque por algún motivo siempre hay una isla mágica que esquivó todos los problemas y de la que el gobierno no sabe nada, pero 4 matados sin recursos que viven en el desierto sí. Nada nuevo en este género de películas. Llegados a este punto, Aris hace lo que todos esperaban de él: dar un dato importante sobre una ciudad de Cruel aparentemente habitable y desaparecer durante el resto de la historia. Así que gracias a ese dato, Thomas le propone al resto llegar a la supuesta última ciudad del mundo, que es estadounidense por supuesto, y solo se le unen Newt y Fritanga porque la idea era salvar a Minho. O al menos en la teoría, pero como ya adelanté en la primera parte, Thomas tiene un enamoramiento irracional sin desarrollo e incluso lamentable hacia Teresa, que fue quien los traicionó y provocó la muerte de inocentes. Es decir, que lo de rescatar a su amigo está bien, pero digamos que le viene de paso, que lo importante para él es Teresa. Como era de esperar, Newt no le parte la cara de milagro, porque visto lo visto es una falta de respeto monumental por parte de Thomas, pero aún con todo accede a ir con él porque ya le salvó el pellejo varias veces y eso compensa un poco la tontería que nos lleva. Y atentos, porque en este punto nos explican que la razón para construir laberintos es porque la enzima de las generaciones jóvenes se produce en mayor cantidad en situaciones de estrés. Y por esa razón valió la pena invertir años y millones de recursos en construir a saber cuántos laberintos gigantes por el mundo, porque según Cruel, esto los estresa. A ver, para que nos entendamos, estamos hablando de un mundo posapocalíptico donde escasea el agua, los alimentos, hay bandas de saqueadores y zombies por todas partes, y tú me estás diciendo que para estresar a los chavales es mejor meterlos en un claro con agua, vegetación, envíos de suministros recurrentes y una vida relativamente cómoda en la que celebran fiestas por la noche y trabajan por el día. ¿Pero estamos tontos o qué? Sí, vale, en el laberinto hay laceradores. ¿Y qué? Si por cada colonia hay solo 5 o 6 corredores que van al laberinto. Los demás no salen del claro y no tienen ningún estrés. Estás mandando una veintena de chavales para que solo se estrese el 25%, y en realidad ni eso, porque como ya confirmaron en la primera película, nadie vio el aspecto de un lacerador, porque quien se queda atrapado una noche en el laberinto jamás regresa. Es decir, que las pocas personas que sí podrían llegar a estresarse y producir la enzima, mueren a manos de esas criaturas, con lo cual todo el proyecto del laberinto no vale para absolutamente nada. Y eso por no hablar de que la propia Cruel hizo todo lo posible para joderlos, enviando laceradores al claro, cerrando puertas, modificando el laberinto cuando estaban dentro, o sea que el índice de supervivencia para salir de los laberintos es mínimo. ¿De verdad se puede ser tan inútil para contradecirse de esta manera? ¿Para complicarse tanto la vida justificando un proyecto multimillonario que no hay por dónde cogerlo? ¿Para crear una historia alrededor de un laberinto al que le das carpetazo después de la primera película y luego solo sirve para lastrarte argumentalmente y dejar agujeros de guión? Es que tío, qué puñetero desastre. Y es que a estas alturas ya no sé si echarle la culpa a las películas o a los libros, porque es evidente que Hollywood la cagó por todo lo alto y la seguirá cagando. Pero es que conozco gente que me contó cosas de los libros que también son cagadas enormes. O sea que aquí no se libra nadie. De hecho, esto que estuve criticando no es un detalle menor, sino el núcleo de la historia. O sea que lo de la enzima y estresar a los chavales está también en las novelas. Y lo de poder crear lluvia en el laberinto pero luego dejar que el mundo sufra una sequía. Y mira, ya que lo menciono, eso de que justamente los niños produzcan la enzima curativa... A ver, hasta donde yo sé, un niño tiene un sistema inmune sin desarrollar. Como pilla un resfriado se le pone el culo del revés. Y ahora resulta que producen una enzima capaz de contrarrestar un virus creado recientemente por los humanos que fue capaz de exterminar a casi toda la población. O sea que las generaciones más jóvenes evolucionaron en un par de años lo que debería llevar como mínimo décadas y se pasaron por el foro las limitaciones de un sistema inmune que debido a su temprana edad debería estar en cueros. Pues muy bien, tiene sentido. Y sí, según los libros el virus fue creado por humanos. Y para que veáis que las novelas tampoco se libran, pues básicamente lo que pasó fue que la quemadura solar secó el planeta, eliminó toda el agua, aunque no sé cómo sobrevivieron a eso, y el gobierno creó el destello para provocar un exterminio controlado y que así hubiese recursos para todos. Pero los muy tolais ni crearon una vacuna ni fueron capaces de controlar el virus. Así que en esencia lo que hicieron fue provocar un segundo desastre después de la quemadura y gastarse la pasta en laberintos inútiles, crear una ciudad que a efectos prácticos debería ser insostenible, pero de eso hablamos luego, y
cambiar su nombre por Wicked, que las siglas no me acuerdo qué significaban, pero eran una gilipollez de lo más tryhard y forzado que vi en mucho tiempo. En fin, digo todo esto porque en el otro vídeo leí comentarios de gente diciendo que estaba siendo demasiado duro con el autor cuando la culpa era de Hollywood. Pero no, gente, me informé lo suficiente como para saber que ambas historias son una cagada, independientemente del medio. Que te pueden gustar, ojo, nadie te impone lo contrario, pero les falta mucho trabajo. Y como me lea los libros estoy seguro de que voy a encontrar cagadas aún peores y mi opinión sobre ellos va a ser incluso más destructiva. Así que por el momento vamos a dejarlo así. Yo me limito a comentar las películas, pero que sepáis que las novelas no están exentas de culpa. Siguiendo con la historia, los protagonistas van en coche por un túnel y empiezan a aparecer infectados a mansalva, como de costumbre, y para colmo acaban volcando y más pronto que tarde se quedan acorralados. Pero mira tú por dónde, aparecieron Brenda y Jorge para salvarlos en el último momento. ¿Por qué no accedieron a ir con ellos de primeras? No lo sabe ni Paula. ¿Cómo pudieron seguirles la pista tanto tiempo sin perderse por estar demasiado lejos, ni tampoco estar lo suficientemente cerca como para que se dieran cuenta de que los estaban siguiendo? No lo sabe ni Paula. ¿Qué tiene que ver Paula con esta película? No lo sabe ni Paula, pero al final estos dos consiguieron salvarles el pellejo y ahora van todos juntos hasta la que se conoce como la última ciudad del mundo. Y ya está, con esto oficialmente tenemos la distopía adolescente, que ya estaba tardando en aparecer. Ese lugar parece ser el último bastión de la humanidad y obviamente está dirigida por Cruel y no todo el mundo puede cruzar sus muros. Además la tecnología está avanzadísima, por supuesto, y está totalmente compuesta de edificios y asfalto. Y yo me pregunto, ¿cómo carajos puede ser sostenible? Una civilización de este calibre rodeada de puro yermo no puede sustentarse por sí sola. Necesitaría granjas, campos de cultivo gigantescos, suministros de agua, y no se ven por ningún lado. Es puro edificio y carreteras. ¿De qué se alimentan? ¿Y cómo se pueden mantener durante tantos años? Es que de verdad, cuando digo que estas historias tienen un par de conceptos que meten de cualquier manera, no lo digo por decir. Realmente a la mínima que piensas las cosas te das cuenta de que no tienen sentido. No funcionan dentro de la lógica humana. Una ciudad así no puede existir, y en caso de hacerlo es insostenible. Su población duraría lo sumo 2 semanas. Una vez pasado ese tiempo no tendrían comida, y el agua se supone que no existe en este mundo. Pero eso ya es algo que paso de entender, porque en esta trilogía no se explica nada. Pero vamos, que esto es un sinsentido. En fin, que llegan a las afueras de la ciudad y en su interior se confirma que Teresa está trabajando precisamente allí. Y no solo eso, sino que para caerle todavía peor al público, se opone a que el gobierno cree zonas seguras para que todos los recursos se inviertan en seguir investigando para conseguir una cura, la cual recordemos que se obtiene secuestrando a gente joven y sometiendo a las situaciones inhumanas que, tal y como dije antes, son bastante contraproducentes. Muy bien, Teresa, tú sigue ganando puntos. El caso es que mientras tanto, Thomas y los demás llegan a las puertas del muro y los de Cruel empiezan a abrir fuego contra todos porque no les quieren dejar entrar en la ciudad. Y justo en ese momento un grupo de personas armadas se llevan a los protagonistas con ellos. Y atentos al girito de guión destroza historias, porque uno de ellos es ni más ni menos que Gali. Tócate los cojones. ¿Y cuál es la excusa que pusieron para traerlo de vuelta? Pues que cuando lo dieron por muerto, ellos, que me imagino que se refiere al grupo armado, lo rescataron y lo trajeron aquí. Y para que veáis lo absurdo e incongruente que es esto, os explico todo lo que sería necesario para que esto fuese posible. Primero de todo, casualmente esta gente tendría que cruzar un desierto vastísimo para ir al laberinto a saber para qué y evitar a todas las tropas de Cruel que iban y venían en helicópteros constantemente. Al mismo tiempo tendrían que traer bolsas de sangre compatibles con su grupo sanguíneo y equipamiento médico muy avanzado para curar a alguien al que le atravesaron el pecho con una lanza de madera que además tiene síntomas de infección avanzada. También tendrían que traer una cura para contrarrestar el destello, la cual supuestamente solo sabe crear la gente de Cruel, e inyectarle al menos varias dosis. Porque recordemos que es un remedio temporal y ya pasaron unos cuantos meses desde entonces. Y todo esto en un mundo posapocalíptico con los recursos mínimos, evitando a los zombies y recorriendo un desierto enorme. Porque insisto, desde el laberinto hasta la ciudad hay días enteros de recorrido. Claro que sí, Gali, muy creíble. La aurora boreal, en esta época del año, a esta hora del día, en esta zona del país, localizada exclusivamente en su cocina. Pues aun con todo esa broma de los Simpson, es mucho más creíble que toda esta patraña que nos acaban de contar. Simplemente querían traer de vuelta a este personaje, se inventaron la mayor parida de la historia para justificarlo, entre comillas, y se quedaron tan anchos. Pero ¿sabéis qué? Me da igual. Ya a estas alturas estoy curado de espanto, así que todo lo que tenga que ver con corredores y laberintos ya es que me la suda. Simplemente recalco los errores, decimos que sí con la cabeza y a otra cosa. Parece ser que esta gente son una facción que está en guerra con Cruel, o sea, la resistencia de turno 2.0, y su líder es ni más ni menos que Cooper, el necrófago de la serie de Fallout. Parece ser que están dispuestos a ayudar a Thomas a entrar en la ciudad siempre y cuando ellos le ayuden a conseguir el control de los sistemas informáticos metiéndoles un virus que tiene. Así que como no tienen muchas opciones, se cuelan por unos túneles junto con Gali y ven a Teresa en el edificio principal. Así que Thomas despierta al pagafantas que lleva dentro y al poco rato Newt confiesa que está infectado. ¡Hala! Otro tontolaba que se infecta y no dice nada. Debe de ser una moda futurista o algo, porque esto no es normal. Pero ojo, no os vayáis a pensar que usan las enzimas de Thomas para crear una vacuna y curarlo. Que va, van dejando que se infecte más y más hasta que la situación sea insostenible. Y esto me hace pensar todavía más en cómo carajo fue posible que le curasen el virus a Gali. Porque claro, ya el hecho de que tuvieran su propia vacuna con gente inmune es muy complicado y conveniente. Pero si ahora no dan la opción de usar la sangre de Thomas para curar a Newt sabiendo que es inmune, solo puede significar que o son todos imbéciles sin un ápice de sentido común, o que la resistencia no tiene acceso a vacunas y Gali se curó gracias a la Virgen de Guadalupe o algo. Pero sea cual sea la opción, solo recalca todavía más cuán lamentable es esta película. Mientras tanto, la situación con el destello empieza a ser crítica, porque los de Cruel todavía no tienen
tienen una cura definitiva y el propio virus parece que mutó y empezó a transmitirse a través del aire. Y ya es casualidad que en más de una década no haya habido mayor problema, pero que justo ahora el destello se le dé por mutar de la manera más destructiva posible. Ya es casualidad. Sea como sea, Thomas sorprende a Teresa por la calle y la tía dice el mayor sinsentido que soltó hasta la fecha, porque según ella se arrepiente de lo que hizo, pero justo después recalca que lo volvería a hacer. Vamos a ver, chiquilla, para ser una científica prodigio no eres muy lista, porque arrepentirse de algo significa que no estás contenta con el resultado y que si pudieras lo habrías hecho de otra manera. Si dices que lo volverías a hacer, por definición no estás arrepentida. Es que de verdad, tío, ¿cómo pueden ser todos tan tontos? Superdotados en la medicina pero inútiles en todo lo demás. Pues nada, que los protagonistas se llevan a Teresa y mientras tanto la doctora Page se rinde porque en menos de un mes la ciudad estará colapsada por el destello. Que insisto, valiente casualidad que todo se vaya al carajo justo ahora. Pero mira, no insisto más. El caso es que el secuestro de Teresa se hizo con la finalidad de que Thomas pudiera pillar cacho, pero el chaval se las apañó para hacerle creer a sus amigos que todo esto era para que los colasen en el edificio de Cruel. Así que se quitan los tatuajes que tenían en el cuello, se disfrazan con trajes de soldados que me imagino que los tenía la Resistencia y una vez dentro empiezan a liberar prisioneros. El problema es que Minho está en una sala diferente, en cierto punto tenemos la típica escena cliché en la que coinciden con el malo en un ascensor pero no los reconoce porque están disfrazados y al poco rato Thomas tiene una discusión con Teresa por temas de ideología y el muy atontado se quita la máscara en unas instalaciones hasta arriba de guardias y cámaras. Y evidentemente en cuestión de minutos están completamente rodeados por gente de Cruel. Buenísima, Thomas, eres un máquina. Por suerte para él, Teresa tiene un golpe de conciencia y lo empuja disimuladamente a una sala blindada mientras que Brenda y Gally, cuya subtrama no importa demasiado, están rescatando prisioneros. Entonces regresando con el prota se encuentra cara a cara con una Eva Page derrotada que ya tiró la toalla hace tiempo y en este punto tenemos una amalgama de soldados incompetentes que se dejan vacilar por cualquiera, un cambio de poder entre Meñique y la doctora Page que no termino de entender y del mismo modo el propio Meñique dice que quiere matar a Thomas, luego le dice a sus soldados que lo necesita vivo pero al mismo tiempo dispara con munición real. En fin, esta saga lleva 3 películas hablando por sí sola. Ni me molesto en entenderlo. Sea como sea, Thomas acaba reencontrándose con Minho justo cuando consiguió fugarse sin que nadie pudiese pararlo, para nada conveniente, y acaban saltando hasta una fuente desde una altura que los debería haber mandado al otro barrio, pero como aquí nada tiene sentido, pues sobreviven. Y total, para que los acorralen nada más salir del agua y consigan escapar gracias a que uno de ellos era Gally disfrazado, que por alguna razón, pese a que lo llevaron a donde Cruel cuando era un niño, le borraron la memoria y se pasó varios años en el laberinto, ahora por estar unos meses con la Resistencia ya es mejor usando armas que los propios soldados de Cruel, que se supone que están entrenados y llevan toda la vida dedicándose a ello. Una vez más estamos ante una escritura y desarrollo de personajes totalmente impecable. Entre una cosa y otra, Brenda escapa con un autobús lleno de niños liberados que nadie sabe cómo pudo arrancar y tenemos la huida más ridícula, rimbombante e innecesaria de toda la franquicia. Porque mientras pasaba todo esto, Fritanga, que no sé si os acordáis de él, estaba montado en una grúa y de alguna manera que nadie sabe cómo pudo arrancarla sin una llave, porque aquí la maquinaria parece que se arranca sola, y lo que es todavía peor, manejarla como si llevase toda la vida trabajando en la obra. Sí, el mismo tío que hasta hace unos meses solo tenía recuerdos de vivir en un claro, ahora sabe manipular una grúa casi con precisión de cirujano, atrapar el autobús y sacarlos de la ciudad más allá de los muros. Y todo esto sin que intervenga ningún transporte aéreo de Cruel, pese a que están en su ciudad capital, tampoco interviene ningún soldado y para colmo de males Fritanga consigue escapar con los demás, pese a que tiene que bajar un montón de escaleras y supuestamente está en el punto de mira de todos. Impresionante. Si la intención era hacer el ridículo no se me habría ocurrido nada mejor. Siguiendo con este disparate, Teresa se pone a trabajar con una muestra de sangre de Thomas que consiguió gracias a una casa y descubre que es 100% inmune al destello. Porque claro, por alguna razón Cruel no tenía ni idea. Pese a que lo ficharon cuando solo era un niño, lo tuvieron trabajando en sus laboratorios durante años y en teoría deberían hacer reconocimientos médicos, puesto que hay una pandemia, los jóvenes son parcialmente inmunes y toda la historia que vimos antes. De hecho, en la película previa les hicieron pruebas, pero nada, esta gente no se entera y no fue hasta justo ahora que se dieron cuenta de que Thomas es el Mesías. El problema es que todo esto va a colapsar en breves, porque a Cooper se le dio por iniciar una rebelión justo ahora que consiguieron desactivar los lanzamisiles del muro, que se me olvidó comentar que los otros habían cumplido su parte e infectaron el sistema informático, y después de sacrificarse estrellando un vehículo con explosivos contra los muros de la ciudad, consiguió que todos los de fuera entrasen para liar la parda. O sea que ahora la ciudad es un campo de batalla y todo esto pilló a los protagonistas por sorpresa. También te digo una cosa, hackeas el sistema informático de la ciudad para desactivar los lanzamisiles, pero no abres el portal. Un poco raro todo esto. Y bueno, la explosión de la furgoneta una barbaridad absoluta. No sé si tenían explosivos, gasolina o una bomba nuclear en miniatura, pero me parece un tanto exagerado. En cualquier caso, Jorge aparece en la nave de Cruel junto con Vince para ayudar a los chavales, pero Newt, que ya estaba muy infectado, se termina de consumir por el destello y tiene una pelea con Thomas en la que uno intenta hacer tiempo hasta que los demás le traigan una dosis de suero que robaron y Newt en cambio quiere acabar con su vida para proteger a Thomas de su transformación inminente. Así que entre una cosa y otra, Teresa anuncia por megafonía que Thomas tiene la cura en su sangre y Minho y Brenda, que previamente se habían separado, consiguieron encontrarlos en medio del caos, no sé muy bien cómo, pero llegaron tarde, porque Newt consiguió lo que quería y no pudieron salvarlo a tiempo. Y con ustedes tenemos la primera muerte que realmente causa algo de impacto al espectador. Y más que nada porque conocemos a Newt desde la primera película, porque si no ni eso. Pero oye, por lo menos hubo una mejora. En cualquier caso, ahora que Thomas sabe que es el elegido y que su sangre es la cura de todo, accede a la petición de Teresa y se mete en el edificio de Cruel para que fabriquen una cura. Pero justo cuando se vio cara a cara con Eva Page,
aparece Meñique para cargársela por alguna razón desconocida, supongo que para hacer el cliché de turno, y secuestra a Thomas por las malas. De tal manera que en la siguiente escena vemos cómo se despierta estando atado y con Teresa creando el antídoto. Lo que pasa es que como Meñique es un sádico y sabe que no puede tener una cura para todo el mundo, se la quiere reservar para él y los más fieles a su causa, pero a costa de dejar en la estacada al resto. Así que Teresa le mete un leñazo, libera a Thomas y tenemos una pelea grupal mientras los rebeldes bombardean el edificio, Meñique dispara al protagonista y en general se lía parda. Y yo me pregunto por qué estando todos reunidos en el patio permitieron que Thomas fuese completamente solo a la boca del lobo. Mucho acompañarlo por chorraditas, pero en el momento crítico en el que más se expone al peligro lo dejan vendido. El caso es que en medio de tanto caos los protagonistas se las apañan para liberar unos zombies enjaulados que se cargan a Meñique, típica muerte en la que el malo es despachado por infectados, y tanto Thomas como Teresa se van a la azotea para salir en la nave. Pero justo en ese momento se va a venir todo abajo y Teresa se sacrifica para que puedan salvar a Thomas mientras ella se precipita por el resto del edificio. No sin antes darle un beso de despedida, por supuesto. Que sí, es otra muerte muy dramática y todo lo que tú quieras, pero insisto, esta chica fue responsable de la muerte de mucha gente, tuvo como 4 diálogos en toda la trilogía, su romance con Thomas no tiene ningún sentido, está puesto por poner, y hasta hace escasos minutos apoyaba la causa de Cruel con toda su alma. O sea que una vez más es una despedida que peca de tener poco desarrollo. Luego ya cada uno que le impacte como quiera. Pues nada, que la ciudad cayó ante la invasión rebelde, Thomas y compañía escapan en la nave, y para la siguiente escena se despierta ya curado en la isla santuario de la que habían hablado al principio, que tal y como indicaron está libre de Cruel, el destello y todo lo que casi destruye el mundo. Por lo tanto, los supervivientes van a crear una comunidad, lloran a los caídos, Thomas lee una nota de Newt en la que se despedía de él poco antes de que se transformara, y finalmente se da a entender que algún día volverá al continente para curar al resto del mundo, ya que tiene una dosis del antídoto que le dio Teresa, y como ya sabéis en este caso sería la definitiva. Problemas con esto, solo tiene una dosis, que si ya antes dijeron que no había suficiente para todos, ahora es que directamente es como si no tuvieran nada, la última ciudad del mundo cayó ante una turba furiosa y con ella los científicos que saben desarrollar el antídoto, el destello mutó hasta poder transferirse vía aérea, con lo cual en menos de un mes la sociedad estará 100% infectada, y el más importante de todos, no hay ni habrá una cuarta película, porque la saga la dejaron aparcada y a estas alturas dudo que la continúen. Sí que tengo entendido que van a hacer un reboot, pero claro, para eso tendrían que empezar de cero, hacer otra vez las 3 películas, los guionistas actuales tendrían que parchear todos los errores, cosa que dudo bastante que puedan conseguir, las películas tendrían que ser un éxito para que saquen secuelas, que también tiene su complicación, y en caso de que todo salga bien y no haya nadie cagándola por medio, pues quizás de aquí a 10 años veamos la cuarta entrega que ni siquiera sé si se basaría en algún libro, porque sí que sé que hay más de 3 novelas, pero creo que las demás son spin-offs y precuelas varias, o sea que por el momento la saga se termina aquí. El corredor del laberinto a la cura mortal es una conclusión semisatisfactoria, ya que pese a que nos dan un final abierto, podría colar perfectamente como final definitivo. Sin embargo, al igual que sus predecesoras, tiene un montón de errores que arruinan la experiencia. No por nada dije que la primera película, que ya de por sí es bastante malilla, es la mejor de las 3. Aunque afortunadamente la calidad de esta fue un poco mejor que la de la segunda parte, porque la de las pruebas es un despropósito absoluto. Sin embargo, eso no quita que sea mala con ganas, porque ya para empezar me pareció un coñazo. Es la más larga de la trilogía y no contentos con eso también es la más lenta durante la mitad. Y digo la mitad porque en cuanto pillan a Teresa por banda y se cuelan en la ciudad, volvemos al ritmo frenético en donde pasan 1.000.000 de cosas y la historia se vuelve caótica hasta el punto de que no te da tiempo a asimilar nada. Que si mutación del virus y vamos a morir todos, invasión en la ciudad, descubren que Thomas es la cura, Newt se infecta del todo, se separan los personajes, se reencuentran cada 2x3, Meñique da una especie de golpe de estado, es muy caótico. Y lo peor de todo es que todo esto dura como 1 hora. Había tiempo de sobra para plantear las cosas poco a poco, pero de alguna forma que no logro entender, pese a tener tantísimo tiempo, no supieron aprovecharlo en absoluto y se siente todo súper atropellado. Y en cuanto a la primera hora y media, pues bueno, es terminar el prólogo del asalto al tren y tenemos bla 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 por aquí, bla 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 por allá, escenas que no llevan a nada y para cuando te das cuenta es el colapso total. No sé qué hicieron, pero el ritmo es raro con ganas. A su vez esperaba que en esta última parte, teniendo en cuenta que es la conclusión de la saga, tuviésemos algún laberinto, ya que a fin de cuentas se llama El Corredor del Laberinto, pero la verdad es que la exposición a estos entornos se enfoca únicamente en la primera película y más allá de un par de incursiones breves no tienen mayor importancia, porque ya con la justificación que dieron para crearlos, más que ayudarlo empeoraron todo. O sea que el nombre de la saga está un poco por estar, lo cual refuerza mi pensamiento de que la historia no estaba bien pensada desde un principio y hubo mucha improvisación de por medio. Thomas como personaje sigue siendo un gueristú de cuidado, pero con el añadido de que sufrió un declive moral un tanto patético, ya que pasó de ser un líder altruista a un pagafantas arrastrado y sin amor propio, que casi parece que sugiere rescatar a Minho con tal de ver a Teresa más que por el hecho de salvar a un amigo. Y es que el romance entre estos dos no tiene ningún sentido. La chavala aparece en el laberinto, hablaron un par de veces y venga, enamorados los dos. Tanto da que los traicionase, que torturasen a Minho por su culpa y que apoye una causa completamente inhumana. A Thomas le gusta y fuera, porque lo dicen los guionistas. Quiero pensar que tuvieron un desarrollo muy profundo mientras trabajaban para Cruel y que por lo tanto ya estaban pillados de antes. Pero macho, si solo pones un par de flashbacks que no me dicen nada y luego en 3 películas solo interactúan 4 veces contadas, pues ¿qué quieres que te diga? No me creo que se gusten tantísimo, especialmente después del final de la segunda parte. En fin, como ya dije antes, el desarrollo de los personajes destaca por su ausencia. Sin embargo, tengo que reconocer que en esta parte no es tan desastroso como en la segunda película. Es más, incluso diría que es mejor que la primera, porque por una vez no es Thomas quien lo
soluciona absolutamente todo, sino que permite que sus compañeros hagan parte del trabajo, que sería lo normal, ya sea rescatando inmunes, protegiendo a los demás o cualquier otro papel menor. Que siguen siendo NPCs en su mayor parte, pero mira, al menos se dieron cuenta y cambiaron de chip. Un poco tarde, pero menos es nada, aunque evidentemente también hay personajes desperdiciados, como por ejemplo Cooper, que aparece una vez por encima y luego ya es el responsable de la destrucción de la ciudad cuando la mayoría ni nos acordábamos de él. Lo dicho, habrán mejorado, pero no están ni mínimamente cerca de hacer las cosas bien. Se empeñan en colocar personajes cumpliendo un rol importante, pero luego apenas salen 2 minutos en pantalla. Tengo entendido que de todas las películas, esta es la que más difiere de los libros, hasta el punto de que Newt sobrevive en las novelas y aquí se despachó él solo. Y normalmente cuando un estudio de cine se toma tantas libertades a la hora de hacer una adaptación, meten la pata hasta el fondo. Que repito que los libros también tienen sus cagadas, pero en este caso ya estamos hablando de un cúmulo de clichés y conveniencias que más que evitarlas parece que las buscan, porque ya es que es la marca personal de la saga. Que si soldados ineptos, vehículos y maquinaria que se arrancan sin llave, gente que sabe manejarlos sin haberlos visto nunca, el virus muta por el aire después de una década, Cooper se revela justo cuando estaban a punto de encontrar una cura, el propio descubrimiento de la cura pese a que Cruel estuvo trabajando con Thomas un huevo de años, reencuentros constantes y casi imposibles en mitad del caos y por supuesto los clichés de turno, con el elegido que es la cura para el virus, el infectado que no dice nada, el personaje redimido que regresa de la muerte, el fin del mundo a punto de llegar, la existencia de un último antídoto que no saben qué hacer con él, el santuario del que nadie sabe nada excepto los buenos, la escena del ascensor con el malo, que hace no mucho tuvimos una en Harry Potter, y por supuesto la mala malísima que no era tan mala palmándola justo cuando se vuelve buena. Que con esto tengo mis dudas, porque durante la película medio nos intentan colar que Cruel fue buena todo este tiempo, pero seamos realistas, malos sí que son, porque lo de secuestrar adolescentes y experimentar con ellos no es de gente buena, y en el caso de justificarlo con las buenas intenciones, pues como mínimo son tontos, porque las cosas que hacen no son ni medio normales, y yo no sé tú, pero entre malos y tontos casi que me quedo con los malos, pero bueno, eso ya es un tema personal. Yo solo digo que se notan las intenciones de redimir a Cruel, pero me parece a mí que no cuela. Y hablando de Cruel, quiero insistir en lo patética e incongruente que fue toda su gestión del apocalipsis. O sea, ya para empezar, aunque nunca se confirman las películas, el destello lo crearon ellos para controlar a la población y lo soltaron sin haber desarrollado una cura, lo cual ya es un cagadón histórico. El nombre de Cruel insisto en que es demasiado tryhard como para tomármelo en serio. Es que simplemente no puedo. Pero es que lo de los laberintos, ese concepto que le da nombre a la saga, es la mayor gilipollez que os podríais imaginar. O sea, hay gente joven que tiene una enzima capaz de contrarrestar el destello. Un concepto cogido con pinzas, pero te lo compro. Esa misma enzima parece que se potencia conforme más estresado está el sujeto en cuestión. Entonces, pese a vivir en un mundo posapocalíptico en el que casi no tienen recursos, la mayoría de la gente está convertida en zombie, y los que no son casi todos saqueadores, y la mejor idea que se les ocurre para estresarlos es gastar lo poco que tienen en construir laberintos gigantes por el mundo, borrarles la memoria a los chavales y encerrarlos en un claro mientras petan el laberinto de laceradores, fomentando así que la mayoría se queden viviendo una vida tranquila en el centro de la estructura sin preocuparse demasiado, mientras que la humanidad se muere en el mundo real. ¿Y qué pasa con los pocos que se aventuran por el laberinto? Pues que se encuentran con puertas cerradas que solo se abren si matas a un lacerador, criatura contra la cual tienes prácticamente cero posibilidades de sobrevivir, y si a los de Cruel se les da por no putearte demasiado, porque recordemos que aun llegando a la puerta con el chip de un lacerador, te pueden dejar encerrado y cagaste. Del mismo modo, los de Cruel en ningún momento interactúan con los del Claro más allá del ascensor que les manda cosas, y a su vez pasaron como mínimo 3 años sin que haya ningún tipo de estudio referente a los anticuerpos de esta gente. Es decir, que fácilmente alguno de ellos podría haber desarrollado anticuerpos como los de Thomas en algún punto, y en vez de comprobarlo los tienen ahí encerrados esperando a que la palmen. E insisto, estos laberintos tienen vegetación, tierra fértil, les dan comida y herramientas, e incluso llueve por alguna razón que jamás se explica en las películas. Aunque tengo entendido que en los libros medio lo parcharon con que hay un sistema de lluvia artificial. Pero mira, si puedes crear lluvia y al mismo tiempo tienes a la gente del mundo viviendo en un desierto, más que arreglar las cosas estás empeorándolas. Pero lo dicho, tanto los libros como las películas a nivel narrativo cojean muchísimo. En cualquier caso, no tiene ningún sentido forzar toda esta parafernalia para estresar a los chavales cuando el propio mundo tiene situaciones de sobra que son incluso más estresantes que el laberinto. Por no hablar de que tienen tecnología para borrar la memoria, pero no son capaces de subir los niveles de cortisol artificialmente. Vamos, que es un disparate. Y esto podría tener su razón de ser si, como dije antes, los laberintos tuviesen importancia real. Pero es que ni eso. Son la puerta de entrada para una historia que no tiene nada que ver, argumentalmente no pegan ni con cola, y al final pues parece una idea que se le ocurrió al autor para iniciar la saga, eventualmente se aburrió de ella o no supo cómo implementarla de nuevo, y la dejó abandonada, creando la típica historia de distopías adolescentes en las que hay un par de conceptos originales, pero luego todo se sostiene con los mismos patrones de siempre. Y la propia ciudad, repito, que es insostenible lo veas por donde lo veas. Ya no es que nadie sepa de dónde sacaron recursos para hacer los laberintos, ni tampoco porque les pareció una buena idea. Es que la propia capital de Cruel, que se supone que es la última ciudad en pie del mundo, no tiene granjas, no tiene vegetación, nadie sabe de dónde sacan el agua, la comida, llevan más de una década sobreviviendo sabe Dios cómo, ¿acaso se alimentan de asfalto y hormigón? Es que tanto los laberintos como la última ciudad no tienen ningún sentido, y sin embargo son los cimientos de la saga. Por eso me parece tan mediocre, porque más allá de las conveniencias y errores puntuales, que pueden ser una cagada en el momento pero se olvidan a largo plazo, en este caso estamos hablando de que los pilares fundamentales de la trilogía no cuajan en absoluto con el mundo planteado. Son un pegote incongruente sin justificación alguna, y que incluso los más despistados se darían cuenta de lo mal hecho que está todo.
Y eso no es todo, porque por ejemplo nunca llegan a explicar por qué metieron a Teresa en el laberinto, que quiero pensar que es porque colaboró de alguna manera con Thomas, y ya es que lo del regreso de Gali es directamente insultante. No vale la pena ni discutir cómo es siquiera posible. Me dices que lo resucitaron con las bolas del dragón y ya me parece una justificación mejor que la que dieron. Pues nada, esto es El Corredor del Laberinto. Una saga sobrevalorada tanto a nivel cinematográfico como literario, que no supo desarrollar correctamente ni su historia ni sus personajes, y que pese a tener alguna que otra idea buena, no supieron aplicarlas como Dios manda y cayeron en clichés, conveniencias, estereotipos y sobre todo muchos errores argumentales. Yo no sé cómo será su reboot, pero visto lo tienen muy pero que muy difícil para dar una historia aceptable, porque por suerte para todos la gente no es tonta y ya no se traga con facilidad los bodrios que nos daban antaño. Igualmente, salga lo que salga, tened por seguro que voy a estar esperándolos con la libretita preparada y algún día dentro de unos años volveré a hablar de esta saga.